Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase de Química General 2, sección B, el segundo semestre del 2022 de la Facultad de Agronomía. Mi nombre es Walter Arnoldo de la Roca Cuellar. Mi número de registro es 2002-0176 y estamos grabando esta clase sin estudiantes debido al paro que tienen los estudiantes desde el principio de semestre, y esto queda como evidencia de que yo me presenté a trabajar mi hora de contratación para este curso. Entonces vamos a seguir viendo lo que es la valoración base débil, ácido fuerte, y ahí vamos a empezar. Muchas gracias. Entonces empezamos la clase número 22. Gracias. Bueno, entonces vamos a regresar un poquito en lo que es lo que vimos en la clase anterior, que fue la clase 21, para entender, tomar bien los conceptos que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo que nos quedamos viendo, y va a ser: calcula el pH del punto de equivalencia cuando 25 mililitros de amonio, 0.1 molar, se valora mediante una disolución de ácido clorhídrico 0.1 molar. Bueno, entonces miren pues, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es precisamente determinar en qué etapa estamos de la valoración, porque según en qué etapa estemos, así van a ser los cálculos. En este caso está bastante fácil, y así quisieran ustedes que se los pusiera siempre. La concentración de amoníaco es 0.1 molar, y la concentración de ácido clorhídrico es igual a 0.01 también. ¿Ok? Entonces, acá el cálculo es pero súper fácil. Yo agregué al principio 25 mililitros de la solución de amoníaco. Entonces, es sumamente fácil esto, jóvenes, pero en el examen yo no se los pongo tan fácil. Puede ser que les ponga una que sí, pero la mayoría se los voy a poner con concentraciones diferentes, porque ustedes tienen que calcular en qué punto están. Y acá tendría 30 mililitros. Pues entonces, ahora tenemos que determinar en dónde estamos para poder saber qué cálculos vamos a hacer. Bueno, entonces se dan cuenta que como la relación es 1 a 1 en volumen, aquí te eché 25 mililitros de amoníaco, 0.1, entonces voy a necesitar 25 mililitros de ácido clorhídrico para neutralizarlo completamente. Entonces, todo lo que esté abajo de 25 mililitros va a ser antes del punto estequiométrico. ¿Ok? 10 mililitros, 15 también, antes del punto estequiométrico. ¿Ok? Acá está igual, punto estequiométrico. Y 30 está después del punto estequiométrico. Ok, bueno, entonces con eso yo ya sé, o debiera de saber cómo calculo. Entonces, estos dos los voy a calcular igual. Bueno, ¿quién va a dar el pH acá? El pH va a ser dado por el NH3 no neutralizado. ¿Estamos? Y además tengo que tomar en cuenta la concentración de NH4+, que sería la sal. Y esto va a ser igual a la concentración de ácido que agregué, ¿verdad? Entonces, así tengo que calcular acá. Bueno, y acá, ¿cómo calculo? Acá calculo con el NH4, porque aquí no hay ni ácido ni base. Entonces tengo que calcular a través de la hidrólisis, de la reacción de hidrólisis. Y ahora esta última, después del punto estequiométrico, el pH
Y aquí, como es una sal ácida, aquí me sale el pH ácido. Estas dos van a ser van a ser alcalinas, ácido, y los demás más ácido que el anterior. Entonces aquí va a depender del exceso de HCl. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que aquí, ¿cuánto hay exceso? Hay 5 mililitros de exceso de ácido. Esa va a ser la que me va a dar la concentración del pH en esos. Entonces, esta es la ruta la cual debemos de tomar en cuenta. Ver en qué etapa estamos para poder ver los cálculos. En este caso estaba súper fácil porque valorado y valorante tenían la misma concentración. Bueno, entonces vamos a arrancar, pues, jóvenes. Entonces ya sabemos cómo vamos a calcular cada uno de los pasos: 1 y 2 antes del punto estequiométrico, 3 en el punto estequiométrico y 4 después del punto estequiométrico. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de moles de base. Entonces serían 25 mililitros por la concentración por el factor de conversión de volumen, 2.5 por 10 a la menos 3 moles de base. Bueno, ahora vamos a ver en el primer punto. Supuestamente debería haber menos ácido que en los moles totales de base. Miremos. Calculamos la concentración de ácido, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente: 10 mililitros por la concentración por el factor de conversión de volumen, y tenemos 1 por 10 a la menos 3. Entonces se dan cuenta que es menor que 2.5. Como están en el mismo nivel, es como que restáramos, ¿verdad? O sea que aquí quiere decir de que hay 1.5 no neutralizado, así sin hacer ningún cálculo, jóvenes. Como los moles de ácido son más bajos que los de la base, quiere decir que estamos antes del punto estequiométrico. El pH dependerá de los moles de base débil no neutralizado y la cantidad de iones de amonio, NH4+, que se igualan, que es igual a los moles de ácido agregado. Entonces, la reacción de neutralización y la generación de amonio, vamos a ver las reacciones. La primera reacción es la neutralización, que me está generando una cantidad de iones de amonio. Pero la cantidad de iones de amonio que me genera son la cantidad de H que agregué, porque es la cantidad que me va a restar a la cantidad de base. Entonces los moles de ácido van a ser igual a los moles de amonio. Me interesa el amonio porque en la reacción de la disociación del amoníaco, pues tengo iones amonio. Entonces la concentración de NH4 sería 10 mililitros por la concentración, factor de conversión, todo esto dividido entre 25 más 10 que eché, factor de conversión de volumen, y sería 2.86 por 10 a la menos 2 molar. Entonces yo ya tengo la concentración de la base, tengo la concentración de la sal producida. Ahora vamos a calcular la concentración de la base no neutralizada, o sea, el exceso. Entonces la concentración se calcula con los moles de base no neutralizados dividido el volumen total. Bueno, entonces ¿cómo hago esto? Pues aquí tengo los moles iniciales menos los moles de ácido partido 25 por 10, más 10, perdón, por el factor de conversión de volumen, y me sale 4.29 por 10 a la menos 2. Se dan cuenta que ya disminuyó la cantidad de amonio inicial, porque cierta parte se neutralizó. Esa parte que se neutralizó me dio la concentración de amonio. El pH depende de la disociación de la base débil, como habíamos dicho, antes del punto estequiométrico. Tenemos esta ecuación. Necesitamos acá la concentración de amonio, pero la concentración de amoníaco, la concentración de amonio, y tenemos la constante para calcular el OH. Pues entonces ahora, inicialmente yo tenía 0.1 normal de lo que es el
amoníaco. Aquí se dan cuenta que estamos trabajando con concentraciones. En un problema anterior trabajamos con moles, ¿verdad? Bueno, entonces da lo mismo. Entonces ahora aquí, ¿cuál es la concentración de amoníaco que queda que fue neutralizado? Sería 0.0429, entonces me queda no neutralizado 0.0571. Ahora, amoníaco no había en el inicio, ya esta es igual a la concentración de ácido echado, que ya lo calculamos, 0.0286, y X sería la concentración de OH, que es la que queremos. De equilibrio tenemos ya los datos, sustituimos los datos en la ecuación, ahí tenemos la ecuación de equilibrio, despejamos OH, Kb por amoníaco partido amonio, entonces nos queda 1.88 por 10 a la menos 5 por 0.0571 partido 0.0286, me queda 3.594 por 10 a la menos 5. POH 4.44, pH 9.56. Se dan cuenta que aquí hay un error que cometen mucho. Me ponen el dato 4.44, pero no es lógico, jóvenes. Si aquí tengo un pH, si tengo un OH, no me puede dar ácido. Entonces quiere decir de que aquí es POH. Se dan cuenta que cuando lo pasamos a pH, sí me da un pH alcalino. Ojo, esos son los semáforos que tenemos que ir viendo. Bueno, entonces déjenme, voy a arreglar esto porque si no después nunca lo arreglo. Vamos a ver animaciones. Esto sería, vamos a ver, y sería, miremos acá el panel, sería la 7. Bueno, ahí está. Hoy sí, pues jóvenes. No he compartido la pantalla, joven, ustedes ni me dicen. ¿Por qué me está dando eso así? Ahí está. Bueno, entonces tenemos los moles de ácido, que serían 15 mililitros por 0.010, que sería la concentración. Factor de conversión de volumen me queda 1.5 por 10 a la menos 3. Se dan cuenta que es menos que 2.5. Bueno, entonces ahora miremos. Como los moles de ácido son más bajos que los de base, quiere decir que estamos antes del punto estequiométrico. El pH dependerá de los moles de base débil no neutralizados y la cantidad de iones de amonio, que es igual a los moles de ácido. Entonces, otra vez lo mismo, reacción de neutralización y generación de amonio. Entonces tenemos NH3 más H me da NH4. Bueno, luego sería los moles de ácido van a ser igual a los moles de amonio. Los moles de amonio entonces serían 15 mililitros por 0.1 partido 25 más 15 multiplicado por el factor de conversión de volumen, me queda 0.0375 molar de amonio producido en la neutralización. Bueno, vamos a ver la concentración de base no neutralizada. Entonces sería, se calcula con los moles de base no neutralizados dividido la cantidad de volumen total. 2.5 por 10 a la menos 3 tenía originalmente, menos 1.5 serían los moles de base no neutralizado. Luego lo divido entre el volumen 25 más 15 y de ahí lo multiplico por el factor de conversión de volumen y tengo 0.0025 molar. Entonces, ahora el pH depende de la disociación del amoníaco. Entonces sería
tengo que tener la concentración de amoníaco, la concentración de amonio, la constante, y lo que despejo es OH. Entonces, ahora que tengo la concentración inicial es 0.1, la concentración en el cambio es 0.250, me queda 0.0075 sin neutralizar y me queda NH4 0.0375. Bueno, entonces ahora despejo de la ecuación el OH, sustituyo los valores, 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.0075 dividido 0.0375. Entonces, aquí, ahí se acuerdan de que para esto tengo que poner un paréntesis, ¿verdad? Porque es multiplicado esto por esto y después todo el paréntesis dividido entre esto. Porque si ustedes solo ponen este factor, no les sale lo mismo. Entonces ahora sería 3.6 por 10 a la menos 6. El pH es 5.4, 4, y el pOH es 8.56. Se dan cuenta que me da un pH alcalino. Si me da ácido, es que me confundí y puse pOH por pH. Bueno, vamos al tercer punto. Se agregan 25 mililitros. Ya dijimos que el tercer punto es el punto estequiométrico. Entonces, los moles de ácido serían 25 por 0.1 por factor de conversión de volumen, serían 2.5 por 10 a la menos 3. Ese es el volumen, los moles de base que tenemos. Los moles de ácido son iguales a los moles de base inicial, por lo que estamos en el punto estequiométrico, o sea, la diferencia me sale 0. El pH dependerá de la hidrólisis del amonio. No hay presente ni ácido ni base. Ahí se acuerdan que la sal de amonio es una sal ácida. La neutralización es completa y solo hay amonio. Entonces ahora solo voy a tener el amonio, que va a ser equivalente a la cantidad de ácido, igual, ¿verdad? O la cantidad de base inicial. El pH de la disolución solo depende de la reacción de hidrólisis del amonio. Y miramos la reacción del limón. Tenemos NH4 más OH, NH3, y me queda H3O más. Ka sería igual a KW 1.0 por 10 a la menos 14 partido 1.8 por 10 a la menos 5, me queda 5.56 por 10 a la menos 10. Entonces acá se dan cuenta que la constante, pues ahí sería la concentración de amoníaco por la concentración de hidrógeno partido la concentración de amonio. Entonces, ¿cómo calculo la concentración de amonio? Entonces, la calculo, solo déjenme, voy a consultar una cosa, jóvenes, rapidito. Ya llevo 17 minutos. Bueno, entonces, tengo mi concentración de NH4.05. Entonces ahora hacemos nuestro famoso cuadro. NH4 más agua nos da NH3 más hidrógeno. 0.05 sería el inicial, 0,0, cambio, menos X más X más X, en equilibrio 0.050X, XX. Sustituyendo en la ecuación de equilibrio, tenemos KAXX partido 0.05 menos X, me queda 5.56 por 10 a la menos 10 multiplicado por 0.05 menos X, y eso es igual a X al cuadrado. Rearreglo y igualación a 0, X al cuadrado, 5.56 por 10 a la menos 6 menos 2.78 por 10 a la menos 11. Entonces me queda A1, B 5.56 por 10 a la menos 10 y C menos 2.78 por 10 a la menos 11. Lo ingreso en la calculadora en la ecuación. X1 es 5.27 por 10 a la menos 6 positivo, o X2 menos 5.27 por 10 a la menos 6, agarro el positivo, calculo el pH, se dan cuenta que aquí es pH porque es hidrógeno. Entonces tengo menos logaritmo de 5.27, me queda 5.28. Se dan cuenta que en el punto estequiométrico ya me queda ácido.
Bueno, entonces ahora se agrega 30 mililitros de ácido clorhídrico, 0.1 molar. Ya estaríamos después del punto estequiométrico. Entonces, ¿de quién depende el pH? Del exceso de ácido agregado. Entonces, calculamos la concentración, los moles de ácido, 30 por 0.1 por el factor de conversión, 3 por 10 a la menos 3. ¿Se acuerdan ustedes que inicial tenía 2.5 de base? Los moles de ácido son mayores que los moles de base, por lo cual estamos después del punto estequiométrico. El pH dependerá del exceso de ácido agregado y la concentración de ácido se calcula restando lo que ya se neutralizó. 3 menos que sería lo que tenemos de ácido, 2.5 que sería lo que agregamos de base y lo que se neutraliza, partido 25 más 30 por el factor de conversión me queda 0.011. Entonces, en este caso, otra reacción que contribuye a la acidez es la hidrólisis del amonio, pero la hidrólisis es tan baja que podemos despreciarla. Entonces el pH solo depende del exceso de HCl. Bueno, entonces ahora tenemos que el pH va a ser igual al menos logaritmo de 0.001, el pH es 1.95. Y ya teníamos todos nuestros puntos. Entonces, lo que se les pide que tomen foto en el examen es esto. Entonces sería, primer punto, 10 mililitros antes de parte de la valoración, antes del punto estequiométrico, pH 9.56. Luego, 15 mililitros, segundo punto, antes del punto estequiométrico, pH 8.56. Tercero, 25 mililitros en el punto estequiométrico, pH 5.28. Se dan cuenta que acá, como la sal es ácida, me tiene que salir el pH ácido. Luego, en los primeros dos, como es la base la que está dando el pH, me tienen que salir alcalinos. Luego, agrego 30 mililitros, ya me pasé el punto estequiométrico y mi pH es 1.59. Y ahí sería el resultado que esperaría que ustedes me subieran la foto. Acá tienen el problema. Entonces fíjense pues, en este caso sería la metilamina, que sería una base débil. La concentración de ácido no es igual, o sea que acá no podemos verlo fácilmente. ¿Ya? Aquí podríamos decir que la concentración que gasta 1 mililitro por el otro sería el doble, perdón, sería la mitad, ¿verdad? Porque acá el ácido clorhídrico es el doble que la de la metilamina. O sea que acá los 50 mililitros de metilamina se van a neutralizar con 25. Entonces lo primero que tienen que hacer es ver en qué paso de la valoración van para utilizar los cálculos adecuados. Ahí tienen su tabla de resumen que tienen que poner en el resumen. Vamos a ver los indicadores ácido-base. Como hemos visto, el punto de equivalencia es el punto en que el número de moles de iones de OH añadidos a una disolución es igual al número de moles de H presentes inicialmente. Para determinar el punto de equivalencia en una valoración, debemos conocer con exactitud cuánto volumen de base se ha añadido desde la bureta a un ácido contenido en un matraz. ¿Ok? Por supuesto es fácil cuando nosotros tenemos un pHímetro, pues porque en el pHímetro vamos viendo cómo va el pH. Si es una solución alcalina la que tengo abajo, si es una base, voy a tener pHs alcalinos. Si yo tengo un ácido, voy a tener pHs básicos para empezar. Bueno, entonces, una forma de lograrlo consiste en añadir unas pocas gotas de indicador de ácido base a la disolución ácida al principio de la valoración. Entonces nosotros lo que agregamos normalmente es fenoftaleína. Entonces se mira la solución incolora. Pero cuando vamos agregando con la bureta al beaker del ácido, se mira que se pone la gota roja. Y eso indica de que la fenoftaleína vira a rojo fucsia o rosado fucsia cuando pasa un pH alcalino. Entonces en ese caso el punto estequiométrico va a ser en un color rosado tenue. Ese es el punto estequiométrico. Bueno, el punto final de una valoración se alcanza cuando el indicador cambia de color. Entonces se dan cuenta que en el color rosado pálido cambió de incoloro a rosado. Si ustedes agregan otra gota se va a poner
fucsia. Sin embargo, no todos los indicadores cambian de color al mismo pH, así que la elección de un indicador para una valoración en particular depende de la naturaleza del ácido y de la base utilizados. Es decir, si son fuertes o son débiles, porque dependiendo de eso, así va a ser el pH del punto estequiométrico. Al elegir un indicador apropiado, utilizamos el punto final de la valoración para determinar el punto de equivalencia, como veremos a continuación. Para que un ácido monoprótico débil, que denominaríamos HIN, que significa indicador protonado, sea indicador eficaz, este ácido y su base conjugada IN negativo, que sería indicador sin protón, debe tener colores muy diferentes. El ácido HIN se ioniza muy poco en disolución, o sea que es un ácido débil. Entonces la ecuación que vamos a ver es HIN acuoso, nos va a dar un H más un IN negativo. Entonces el HIN va a tener un color y el IN negativo va a tener otro color. Y así es como lo determinamos. Si el indicador está en un medio suficientemente ácido, el principio de Lissacheri predice que este equilibrio se desplazará hacia la izquierda y predominará el color del indicador de la forma no ionizada, ¿verdad? Por otra parte, en un medio básico, el equilibrio se desplazará hacia la derecha y predominará el color de la base conjugada negativa, IN negativo, o sea, la sal. En general utilizaremos las siguientes proporciones de concentraciones para predecir el color. Miren, pues esto es importante. Y se pregunta, la concentración de HIN partido la concentración de IN negativo es mayor que 10, predomina el color del ácido HIN. Si la concentración HIN partido la concentración IN negativo es mucho menor que 1, predomina la base conjugada, o sea, el IN negativo, la sal. Si la concentración de HIN e IN negativo es aproximadamente la misma, el color del indicador es una combinación de los dos colores. Por ejemplo, si van ustedes de rojo a amarillo, el color sería anaranjado, el del punto estequiométrico. Muchos indicadores ácido-base son colorantes vegetales. Por ejemplo, al hervir en agua la col morada cortada se puede extraer pigmentos que presentan colores muy distintos a diferentes valores. Eso lo hacía en el laboratorio presencial. Acá tenemos nosotros azul timol, que va a ser pHs ácidos, el rojo de metilo, pHs ácidos pero cercanos a 7, y fenoftaleína, pH básicos cercanos a 7. Ahí es donde vira. Acá podemos ver esos bonitos colores. Tenemos rojos, rosados, morados, verdes, amarillos verdosos y amarillos. Los rojos de este lado para acá va incrementando el pH. Este es el más ácido y este es el más alcalino. Entonces con la col pueden hacer esa prueba en su casa. Hacen el hervido de la col morada, o también puede ser de la remolacha, pero hay que filtrarla. En cambio la morada es más fácil. Luego de esto le echan ácido acético y se les va a poner de un color rojo. Le echan ustedes amoníaco, que está en los limpiavidrios, se les va a poner amarillo. Las disoluciones que contienen extractos de col morada que se obtienen al hervir la col en agua producen diferentes colores cuando se tratan con un ácido y una base. El pH de las disoluciones se incrementa de izquierda a derecha, ¿se dan cuenta? De izquierda a derecha, de rojo a amarillo. Aquí tenemos una tabla de indicadores. Hay muchísimos más indicadores, jóvenes. Aquí solo resumí un poco, mi estimado Chan. Azul timol, de rojo a amarillo, en el punto estequiométrico daría anaranjado. De 1.2 a 2.8. Por ejemplo, esto no serviría para una valoración ácido fuerte, base fuerte, porque el pH en que vira es 7. Se dan cuenta que está muy alejado.
azul de bromofenol, amarillo a morado azuloso. ¿Verdad? Yo creo que da azul, pero no sé exactamente. De 3 a 4.6, anaranjado a metilo, de naranja a amarillo. Entonces aquí les da un naranja más tenue, casi un naranja amarillento, de 3.1 a 4.44. El rojo de metilo, en ácido les da rojo, en base les da amarillo. Entonces en el punto estequiométrico les debe dar anaranjado, 4.2 y 6.3. El azul de clorofenol, amarillo, rojo, anaranjado también punto estequiométrico de 4.8 a 6.4. El azul de bromotimol, amarillo, azul. Luego que les tiene que dar verde si no estoy mal. 6 a 7.6. El rojo de cresol, amarillo a rojo, anaranjado punto estequiométrico 7.2 a 8.88. Y fenoftaleína, incoloro en ácido y rosado rojizo, ¿verdad? El fucsia, 8.3 a 10. Entonces, ¿qué aprendimos en la presentación? Valoraciones ácido-base. Dos valoraciones ácido fuerte, base fuerte. Valoraciones ácido débil, base fuerte. Valoraciones ácido fuerte, base débil. Indicadores ácido-base. Y eso fue lo que vimos. Bueno, entonces, ya vamos avanzando, ya vamos terminando prácticamente lo que se va a evaluar en el curso. Desgraciadamente por la situación del fraude pues no se ha podido recibir clases debido al paro estudiantil, pero esto pues les va a servir a los estudiantes para que puedan tener una referencia, ¿verdad? Que es lo importante. Bueno, entonces vamos a continuar. Déjenme ver, aquí ya me confundí. Química orgánica. Vamos a ver la unidad 4. Química orgánica, química general. Entonces vamos a ver si es que sale, güey. La presentación unidad 4 parte 6, que es la última de la unidad 4. Entonces, ¿qué vamos a ver en la unidad 4 parte 6? Entonces vamos a ver el equilibrio iónico siempre, pero vamos a ver el solubilidad y producto de solubilidad. Entonces, vamos a empezar, jóvenes. Tenemos los equilibrios químicos. Y vamos a ver el equilibrio de solubilidad. Entonces vamos a estar hablando entonces de lo que es compuestos insolubles o compuestos poco solubles en agua. Las reacciones de la precipitación son importantes en la industria, la medicina y la vida diaria. Por ejemplo, la preparación de muchos productos químicos industriales esenciales como el carbonato de sodio, Na2CO3, se basan en la reacción de precipitación. Cuando el esmalte de los dientes, que está formado principalmente por la hidroxiapatita, Ca5PO43OH, se disuelve en medio ácido, se producen caries. O sea que le quitan la protección al diente en medio ácido. Y por eso, pues es bueno, es recomendable cepillarse para que no queden restos de comida que puedan producir un ataque bacteriano y que cambie el pH. El sulfato de bario, BaCO4, un compuesto insoluble y opaco a los rayos X, o sea que absorbe los rayos X, se utiliza para el diagnóstico de trastornos en el tracto digestivo, para ver si tenemos enfermedades o hay algún problema. Las estalactitas y las estalagmitas, que están constituidas de carbonato de calcio, CaCO3, son productos de una reacción de precipitación, al igual que muchos alimentos como el dulce de chocolate, ¿verdad? Acá tenemos el efecto del sulfato de bario. Se dan cuenta que aquí donde se mira blanco, ahí es la acción del bario. Entonces acá
pues se mira una mayor contraste que puede identificarse algún problema en el intestino grueso. Entonces cuando hacemos este examen, lo que nos hacen es tomar un vaso de sulfato de bario, nos esperamos algunos minutos y entonces ya pueden ellos tomar la radiografía y el sulfato va a servir como medio de contraste para ver algún problema en el intestino grueso. El producto de solubilidad considera una disolución saturada de cloruro de plata que está en contacto con el cloruro de plata sólido. El equilibrio de solubilidad se representa como. Entonces, el cloruro de plata es una sustancia insoluble en agua, ¿verdad? Entonces, el equilibrio va a ser un mol de plata más un mol de cloruro menos. En este caso, pues el equilibrio es fácil porque es 1:1. Debido a que las sales como el cloruro de plata se comportan como electrolitos fuertes, es válido suponer que todo cloruro de plata o el cloruro de plata que se disuelve en agua se disocia completamente en iones plata más y cloruro menos. Sabemos que las direcciones para las reacciones heterogéneas, la concentración del sólido es una constante. Así que podemos describir la constante de equilibrio para la disolución de cloruro de plata, como sigue. El KPS, que sería el producto de solubilidad, es igual a la concentración de H más, plata más, Hg más y Cl menos. Donde el KPS se conoce como constante del producto de solubilidad o simplemente producto de solubilidad. En general, el producto de solubilidad de un compuesto es el producto de las concentraciones molares de los iones constituyentes, cada una elevada a la potencia en su coeficiente estequiométrico, o sea, de la ecuación de equilibrio. Es una ecuación de equilibrio, jóvenes, solo que es una ecuación de equilibrio de un sólido. Por eso es que se llama producto de solubilidad. Puesto que cada unidad de ácido clorhídrico contiene un ion de plata y un ion de cloruro, la expresión de su producto de solubilidad es particularmente fácil de escribir, ¿verdad? Porque es 1:1. Miremos otros casos que son ya más complejos, pero son sencillos. Tenemos el fluoruro de magnesio, que es un sólido, se va a disociar en un mol de magnesio más 2 y y 2 moles de fluoruro. Su KPS sería concentración de magnesio más 2 por la concentración de flúor al cuadrado. El carbonato del carbonato de plata me va a dar 2 moles de plata y un mol de carbonato. Su KPS sería concentración de plata más 1 al cuadrado por la concentración de carbonato a la 1. El fosfato de calcio se va a disociar en 3 moles de calcio más 2 y 2 moles de fosfato. Su KPS sería la concentración de calcio elevado al cubo por la concentración de fosfato elevado al cuadrado. Eso ya lo vimos en equilibrio químico, la unidad 3. Acá tenemos este cuadro. Y entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo está el asunto. Y vamos a ver que vamos a buscar supuestamente el compuesto menos soluble es el que va a tener la menor constante y el que sea más soluble es el que tiene la mayor. Bueno, buscamos el que es menos soluble. Aquí 33, 9, 10, 10, 72, 28, 9, 11, 6, o sea que sería el sulfuro de bismuto. 9, 11, 6, 26, 29, 21, 8, 12, 20, 37, 37, 14, 38, 19, 14, 4, 14, 8, 8, 28, 5, 11, 14, 18, 54, miren, este es como el segundo. De ahí 13, 12, 10, 51 también. Tercero, 26. Bueno, entonces el más insoluble sería el sulfuro de bismuto. Ahora miremos el más soluble. Sería el que tiene más alto. 33, 9, 6, 72, 9, 11, 6, 6, 8, 12, 20, 37, 14, 36, 19, 14, 4. Miren, este es el más pequeño hasta ahora.
14, 8, 28, 5, después seguiría este 11, 14, 18, 54, 12, 5, este sería después el segundo y sería el más soluble, el cloruro de plomo 2 por 10 a la menos 4. Bueno, entonces esto significa que a menor KPS, menor solubilidad, a mayor KPS, mayor solubilidad. Bueno, entonces en la tabla 16.2 que vimos anteriormente se muestran los productos de solubilidad de diversas sales de baja solubilidad. Las sales solubles como el cloruro de sodio y el nitrato de potasio, pues los valores de KPS son muy grandes, por lo cual no se utilizan, porque son completamente solubles. El valor de KPS indica la solubilidad de un compuesto iónico, es decir, cuanto menor sea su valor, menos soluble será el compuesto en agua, lo que hablábamos. Sin embargo, al utilizar el KPS para comparar solubilidades, una cosa importante, se deben elegir compuestos que tengan las fórmulas semejantes, o sea que sus balanceos estequiométricos sean lo mismo. Entonces, el cloruro de plata lo puedo comparar fácilmente con el sulfuro de zinc, porque son 1 a 1. Ahora, el fluoruro de calcio lo puedo comparar con el hidróxido de hierro 2, porque también es 1 a 2 y 1 a 2. Ojo, si no, puedo yo deducir cosas que no son. Para la disolución de un sólido iónico en medio acuoso pueden presentarse cualquiera de las siguientes condiciones. Primero, la disolución no está saturada, quiere decir de que todavía puede seguir disolviendo compuesto. La disolución está saturada, quiere decir que llegó al máximo de solubilidad del compuesto. Y la disolución está sobresaturada, quiere decir de que ya no disuelve nada, entonces comienza a precipitar. Para las concentraciones de iones que no corresponden a condiciones de equilibrio, utilizaremos el cociente de reacción, que en este caso se denomina producto iónico Q. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la unidad 3 cuando comparábamos el Q con el K, con la constante de equilibrio? Esto va a ser exactamente lo para predecir en qué tipo de solución yo tengo. Bueno, advierta que Q tiene la misma forma que KPS, excepto que las concentraciones de los iones no son concentraciones en el equilibrio. Por ejemplo, si mezclamos una disolución que contenga iones plata con otra disolución que tenga iones cloruro, el producto iónico estará dado por Q va a ser igual a la concentración de plata más 1 inicial por la concentración de cloruro inicial. El subíndice 0 indica que estas concentraciones son iniciales y que no necesariamente corresponden al equilibrio. Las relaciones que se pueden establecer entre Q y KPS son: si Q es menor que KPS, la disolución es no saturada y no hay precipitación. Acá el producto de las concentraciones iniciales es menor a 1.6 por 10 a la menos 10. Bueno, cuando el Q es igual al KPS, o sea que el producto de concentración de plata y Cl es igual a 1.6 por 10 a la menos 3, la disolución está saturada, tampoco hay precipitación. Ahora, si Q es mayor que KPS, el producto de las concentraciones iniciales de plata y de cloro es mayor a 1.6 por 10 a la menos 3, la disolución es sobresaturada, se precipita el cloruro de plata hasta que el producto de las concentraciones sea igual a 1.6. Para que vuelva al equilibrio estaría una disolución saturada y no hay precipitación. Entonces, siempre en las soluciones sobresaturadas siempre hay un precipitado, ¿verdad? Y lo pueden ver ustedes en el fondo. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, vamos a terminar ahí. Muchas gracias por su atención y ya veremos cómo seguimos. Pues si hicieran el curso, pues definitivamente
ya van a cambiar mis atribuciones y ya no voy a estar dando estas clases, sino ahí se terminaría el curso, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. La otra semana ya sabremos que hoy se está decidiendo eso y la otra semana sabremos qué pasa. Entonces, siempre en la lucha contra la imposición del innombrable, y esperemos que podamos hacer otra elección de forma legal, no anómala. Afuera los corruptos. Entonces nos vemos, chicos, se cuidan.